Bienvenidos a esta segunda parte de qué estudiar para ser escritor. Si no han comenzado por la primera parte, les sugiero comenzar por ahí porque es un video secuenciado donde, resumiendo, vimos la importancia de transmutar la pregunta qué hacer para ser, qué estudiar para ser escritor hacia cómo estudiar para ser escritor. Y la razón es porque la primera pregunta realmente pertenece al exterior, hacia el afuera, hacia algo que debe de venir hacia mí, mientras que la segunda es bastante más realista porque involucra una aventura personal en el mundo del arte. Mientras la primera está destinada a satisfacer el conocimiento y darte criterios y pautas y y un modelo muy específico sobre a qué nos tenemos que parecer, la creatividad es totalmente distinta y nos exige y nos exigirá en su camino tal vez tratar de romper con todo eso o el explorar nuevos caminos, o si no son nuevos caminos, por lo menos a caminos absolutamente personales que pueden o no estar de acuerdo con esos lineamientos que vemos desde el punto de vista del conocimiento. De la misma manera, la segunda pregunta verdaderamente empodera al artista porque está más allá de no depende de su situación concreta, ni de su edad, ni de su ni de qué estudió, ni si tiene familia, ni si tiene trabajo, ni cuánto tiempo tiene libre. Cualquier persona con tiempo y atención puede dedicarse a perfeccionar el camino del arte siempre y cuando dedique tiempo y dedique a estudiarlo, por supuesto. Así que este video también vimos cómo hay dos mundos, el mundo del conocimiento, el mundo de la creatividad. Son distintos, sin embargo, sí hay un pequeño intersticio en donde ahí está verdaderamente el punto creativo, en donde constantemente nos va a permitir estar avanzando en el terreno del arte. Así que este video corresponde a la segunda pregunta: ¿cómo estudiar para ser escritor? Vimos también que el camino de la creatividad también correspondía al hecho de una vida que tiene mucho más que ver con un camino de vencer miedos, es decir, de una actitud temeraria, que de adquirir conocimientos para emplear hacia una finalidad. Y dentro de la creatividad también estudiamos, analizando, les compartí una anécdota en donde yo me di cuenta que la conciencia tiene distintas profundidades y ahí el escritor es el que ve, el artista, el creativo, en general cualquier persona que se dedique un poco a indagar en sí mismo, se da cuenta que debajo hay un fondo volcánico del subconsciente donde emanan energías, donde emanan imágenes. Esto en el canal lo he tratado poco, pero sin duda está tratado más detalladamente en el curso La escritura detrás del espejo. Antes de comenzar, únicamente anunciarles que ya está listo el curso La escritura detrás del espejo. Les agradezco a los que han estado interesando, a los que están apoyando al canal a través de eso. Y bien decirles que son 10 horas de contenido original, 10 horas de contenido complementario entre lecturas, podcast y películas. Y que bien, hay un acompañamiento en donde se puede exteriorizar sus preguntas y por supuesto comento sus ejercicios y trato de dar mi mejor retroalimentación. Además de esto, no olviden suscribirse, no olviden darle like al video, comentarlo y participar en este ejercicio de escritura creativa lo más posible dentro de los comentarios. Así que a todos ustedes que lo han estado haciendo, se los agradezco infinitamente porque eso le da una riqueza y una dimensionalidad y permite que rompamos esta estructura de una pantalla y la soledad para verdaderamente volverlo una experiencia compartida. Así que los que se han estado animando a comentar, participar, preguntar, opinar, muchísimas gracias porque es verdaderamente un deleite leerlos. Y sin más, comenzamos. ¿Cómo estudiar para ser escritor? Curiosamente, esta respuesta no me llegó de la literatura en sí misma. Me llegaron intuiciones que finalmente se terminaron de cristalizar en mi aprendizaje dentro de la música, en mi camino hacia la improvisación. Personalmente me tomo mucho de mi día en el tiempo para estudiar el fenómeno del jazz. En el jazz existe, cuando en la música, en mi trayecto de aprendizaje hacia la música, esta es una anécdota personal de cómo me di cuenta cómo estudiar para la literatura. Llegué con un maestro que me aceptó durante 2 meses con su familia y sus hijos, a cambio de un intercambio que, pues, la verdad es que monetariamente fue impresionante el que me haya aceptado bajo esos criterios en su casa, con alimento, dándome de comer todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente la vida me llevó por ahí.
Y agradecido, yo llegué con él y le dije, Denis, ¿crees que podamos en 2 meses ya pensar en que podría, apenas estaba comenzando en el trayecto de la música, que ya pueda tocar o unirme con ciertos grupos y demás, y empezar a experimentar el jazz, pero ya desde su parte más viva? Y me dijo, Dani, con suerte en 2 meses lo que voy a lograr es enseñarte cómo estudiar, con suerte. Así que prepárate que no hay tiempo para perder. ¿Qué fue lo que hizo él inmediatamente? Me sentó y me dijo, esta es una melodía sencilla, no te levantes hasta que la tengas toda en la guitarra. Y yo, ¿cómo? O sea, de escucharla, poderla tocar en la guitarra. Me dijo, sí, es lo más necesario. Yo pensaba que eso que estaba completo, o sea, se me hacía una habilidad que era del otro mundo, cómo poder escuchar algo y pasarlo a un instrumento. Al cabo de unas horas, quizá unos días, no recuerdo con precisión cuánto me tardé, pero recuerdo lo mucho que me costó, ya llegué finalmente con la melodía diciendo, wow, es increíble, jamás pensé que yo podría hacer esto. ¿Y cómo lo hacía? Nota a nota. Nota 1 hasta que la encontraba y regresaba. Nota 2 hasta que la encontraba y regresaba y regresaba y regresaba. Y pausaba la velocidad en el video de YouTube y hasta que la encontraba y estuviera seguido hasta que conseguí sacar toda la melodía. Me dijo, eso lo tienes que hacer todos los días de tu vida, todo el tiempo. Esto nunca lo vas a dejar de desarrollar, porque lo que va a pasar es que vas a conseguir que lo que escuche tu oído lo vas a lograr interpretar en tu instrumento sin que haya un proceso de racionalización, que es lo importante para llegar verdaderamente hacia la improvisación, que es el pináculo grande de la música del jazz y en sí el pináculo más grande del entendimiento de la música, la improvisación. Y eso no pertenece únicamente al jazz, eso viene desde la música clásica, solamente que se olvidó en el camino hasta que la cultura negra de Estados Unidos, particularmente en el movimiento del jazz después del blues, llegó hacia esto. Cuando me dijo esto y lo comprendí de manera tan clara, me entró el 20 y dije, claro, es exactamente así como debo de estudiar la literatura. Yo ya había pasado un año por la Fundación de las Letras Mexicanas, la cual fue una profundización del estudio, y a pesar de que al final logré el primer capítulo de mi novela y ya tener ciertas intuiciones por la cual nació de cómo escribir, si algunos de ustedes recuerdan hace años la plataforma, bueno, nació con la finalidad de voy a compartir todas mis intuiciones para las personas que están en la misma búsqueda. Y a pesar de eso, solo tenía intuiciones. Entonces, cuando logré agarrar y entender esos elementos en el paso del tiempo en la música, dije, esto es exactamente en la literatura. Y comencé a probar estudiar de la misma manera, agarrar los textos que me gustaban y decir, ¿por qué me gustan tanto? Y decir, es que aquí hay una imagen que me vuela la cabeza y que me hace penetrar en el mundo de la imaginación, de lo incierto, que me transmite una verdad que no puedo articular, pero que la siento. Entonces comenzaba a estudiar por qué. Y ahí me daba cuenta que esa imagen explotaba de tal manera en mi cabeza porque un párrafo antes hacía una pequeña mención que después olvidaba y en el párrafo siguiente la retomaba junto con una bomba que hacía que esa imagen explotase en mi cabeza. Comenzaba a tratarlo en mis propios textos y me daba cuenta, claro, es que así como se debe de sentar, porque una cosa es tocar y una cosa es estudiar en la música. Y en la literatura igual, una cosa es escribir y otra cosa es estudiar. Así que lo que aprendí que es sumamente interesante es que la manera de cómo estudiar la escritura realmente no depende del exterior, sino depende del número uno, preguntarnos completa y honestamente qué nos gusta. ¿Por qué nos gusta la literatura? Y muchas veces no es una cosa abstracta. La mayoría, y quizá me aventuraría a decir todas las veces, uno primero entra en contacto con la literatura, algo los deslumbra y se anima a escribir. A menos de que se entre más bien por la psicoterapia, ¿no? Que algún te diga, ¿sabe qué? Escribe todos los que tengas, tienes cierto gusto, pues realmente no has leído nada, pero muy difícilmente así vas a perseguir un camino en la escritura. Simplemente yo creo que todas las personas que están en este video han estado en contacto con algo, con el fenómeno literario de haberse deslumbrado y entonces buscar ese camino. ¿Qué les gusta? Puede ser lo que sea, no hay correcto y malo, por eso también es tan importante separar la academia que es el sistema de estructurar el pensamiento hacia el sistema creativo, que es de estructurar el pensamiento y tratar todos los caminos posibles.
Finalmente, la creatividad, más que ir de un punto a otro, es esta actitud de niños que yo no sé, que seguramente ustedes recuerdan que estuvieron en una casa o jardín o departamento, que como niños buscabas hasta el último recoveco todos los escondites, las posibilidades de esa casa. ¿Por qué? ¿Para llegar a un lugar? No, simplemente para conocer todo el mapa adentro. Y ya dentro de ahí creabas tus propias historias y tenías tus lugares favoritos y tus escondites y tus tesoros que llevabas y las aventuras se llevaban en determinados lugares. Es exactamente lo mismo como escritores. No buscamos llegar de un punto a otro, sino buscamos ampliarnos en el camino de la imaginación para saber, para conocer todas sus veredas, simplemente para jugar con ellas, para conocer el mapa, para entender un poco más de la vida, para entendernos un poco más a nosotros. La misma manera pasa así. ¿Cómo ocurre eso? Pues yendo hacia distintas veredas. Por ejemplo, muchas veces no tiene ni siquiera que ver con la escritura en sí misma. Mi último gran descubrimiento es que si quiero escribir mejor, necesito hacer ejercicio. Y es muy extraño y es muy loco, pero ya llevo muchos años en una vida muy sedentaria y por la misma práctica de los instrumentos, llevo con una lesión 4 meses en el lado de la pierna. Para tocar la guitarra uno se tiene que sentar, a veces te sientas con la pierna cruzada. Entonces el músculo que se estira cuando cruzas la pierna, llevo 4 meses, 5 meses, ya ni me recuerdo cuánto con esa lesión. Y me di cuenta que si quería perseguir el camino del arte, necesitaba cuidar mi cuerpo. Y eso fue toda una exploración, porque entonces llevo una semana haciendo ejercicio y me doy cuenta que me siento mejor. No solo que me siento mejor, que cuando regreso de hacer ejercicio, esa hora es oro para corregir o para escribir o para tener ideas. Entras con una claridad absolutamente distinta. Entonces ha sido una revelación el que la escritura me haya dicho, me haya enseñado que hay que cuidar el cuerpo. Espero que ninguno de ustedes sean de los escritores que necesiten los excesos para escribir. Yo creo que que los escritores que más valen la pena son aquellos que encuentran un centro de sabiduría, de salud, donde pueden compartir una verdad que verdaderamente toque el alma de los humanos, ¿no? Entonces, siento que es mucho, esto solamente es una hipótesis, pero los escritores que yo más admiro sí tienen este don de, estudiando sus biografías, sí tienen este don de estar profundamente centrados. Y hay aquellos que no lo están, que sí vivieron los excesos y lo que escribieron es muy interesante y también está ese camino. Yo no se lo recomiendo, es mejor vivir. Es mejor tener una buena vida que un buen texto, que producir un buen texto a cambio de la buena vida. Esa es mi postura personal. Y aparte siento que la escritura puede ser mucho más profunda de esa manera. Entonces, los caminos de la creatividad es ahí cuando empiezas a indagar que, bueno, ok, qué raro, hago ejercicio y la energía, mi mente, se estabiliza de una manera que por lo menos es ahora sé que voy a tener superpoderes bajo mis criterios, por supuesto, donde puedo estar... me refiero a supercriterios bajo mis propios criterios. Si generalmente escribo en nivel 5, después de hacer ejercicios, quizá logre el nivel 6, ¿no? Dentro de una escala de 1000, da igual. Pero el haberme dado cuenta de eso es parte también del tamaño creativo y darse cuenta que el ejercicio apacigua, clarifica mi mente, apacigua las energías para que las pueda ver un poco más claramente y indagar sobre eso. Comentábamos en el video anterior sobre las dimensiones y quizá muchos de ustedes digan, bueno, es que para mí escribir realmente no sé siquiera que sea un viaje tan profundo y introspectivo en donde tenga que ir a ver todas mis sombras y demonios, igual y no quiero eso. Es completamente comprensible. Mientras sea tu búsqueda una búsqueda creativa. Entonces, ¿hacia dónde te vas a dirigir y por qué? Solo porque escribir me estimula o porque escribir me clarifica simplemente mi idea, los pensamientos y que perfecto. Lo verdaderamente de las mejores habilidades que podemos desarrollar como humanos es hablar, pensar y escribir. Porque si aprendemos a escribir, necesariamente aprendemos a pensar. Y hablar o requiere un poco de práctica, pero teniendo esas tres habilidades, no importa si eres ingeniero, matemático, profesor, atleta, lo que sea,
tu vida va a mejorar. Simplemente el hecho de poder ser una persona articulada, con un buen pensamiento, con un buen criterio, ya vale la pena el comenzar a indagar en el terreno de la escritura. Y si a muchos de ustedes, como a mí me pasó, después se va a volver una completa adicción, porque es increíble, y una adicción muy bonita, porque te lleva hacia investigar, hacia lugares increíbles. Yo ahora, más que leer una novela para inspirarme, leo misticismo, me meto a la física cuántica y eso me produce a la psicología experimental, etcétera, etcétera, porque eso me produce, esa es mi manera de explorar el mapa de la creatividad, porque me incendia de ideas todo lo que puedo extraer de ese conocimiento. Y muchas veces realmente el conocimiento más profundo llega al terreno más de lo simbólico que de lo preciso, ¿no? Que de lo absolutamente preciso. Y esto lo podemos ver como en científicos como Einstein. Al final de su vida dijo, lo más hermoso es apreciar el misterio. Esa es la chispa, la, el combustible que verdaderamente inspiró toda mi investigación, ¿no? Concretamente, vale mucho más la pena preguntarte qué me gusta y ser completamente honesto con eso. Si es Harry Potter, es Harry Potter. Si es Dostoyevsky, es Dostoyevsky. Si son cómics, son cómics. No importa, pero preguntarte qué te gusta, porque últimamente esa pregunta es tan importante porque ustedes van a acabar creando sobre esa pregunta. En la escuela te enseñan qué te debería de gustar. Pero en la vida real a nosotros lo que nos importa es qué nos gusta, porque eso es lo que vamos a perseguir como artistas. Y una vez que sepas, que tengas claro cualquiera que sea ese libro, preguntarse por qué me gusta tanto y volverlo a ojear. Y digan, es este párrafo el que me atrapó, es este capítulo el que me atrapó, es este cuento el que me voló la cabeza, que me trajo a la literatura. Y la siguiente pregunta obligada es, ¿por qué? Y ahí vuelven a leer con una mente más crítica, con una lectura más activa, ven, se preguntan qué, y es mucho más benéfico pasar horas, días, semanas con un párrafo que leerse 50 libros en un mes. Porque realmente para aprender tienes que ser absolutamente honesto del lugar en donde estás y a partir de ahí caminar. Porque uno de los errores creativamente más grandes es tratar de buscar un estilo o el producto final. Es decir, quiero estudiar realismo mágico, por lo tanto necesito esta formulita. Muy difícil llegar así porque se va a notar el hueco. Se va a notar que hay algo ahí no presente. Es mejor ser profundamente honesto en el lugar donde estás y a partir de ahí crear poquito a poco. De este cuento me encanta esto. Ya vi que este escritor está haciendo esto. Voy a tratar de imitarlo en un cuento que sea similar, pero que tenga estas imprentas personales. Y mira, lo logré, o mira, no lo logré, voy a buscarlo por otro lugar. Entonces, el poder separar su tiempo de escritura con su tiempo de estudio. Y siempre tener un tiempo de estudio porque el tiempo de estudio es ir al gimnasio. Es como ir al gimnasio y hacer músculo y ya después, puedes utilizarlo en la carrera, que la carrera en este caso ya sería escribir la historia o sería escribir la novela. Particularmente los que apenas llegaron a este canal saben que aquí, por lo menos en este ánimo, trato de compartir cómo yo estudio esos textos. Entonces hemos agarrado textos de Borges, de Rulfo, de Cortázar, extraer alguna enseñanza, meterla al terreno de lo inteligible, tratar de comprenderla racionalmente y después aventurarnos a la creatividad. Así que si las quieren ver ustedes cómo está, por favor, métanse a www.youtube.com/diagonal de cómo escribir y en listas de reproducción busquen o los talleres o los consejos de los grandes maestros en donde extraemos de los textos enseñanzas para aplicar en nuestra propia literatura. Esto con la idea de que el día de mañana lo puedan hacer ustedes con cualquier pedazo literario y que después ojalá nos vengan y los compartan. Pero la idea de este canal, paradójicamente, es que sea este canal absolutamente irrelevante en su trayecto, que los inspirara un poco a través del conocimiento para dejar el conocimiento. De la misma manera, esto me lo enseñó la música. ¿Qué es lo que se trata? Pasar todo un proceso de aprendizaje para que la razón, todo lo que se aprenda con la razón, por eso el punto
de creatividad más grande es entre el conocimiento y la creatividad. Es estar un paso en donde conoces, es decir, es necesario saber escribir, pues sí, poner puntos, comas, saber cómo escribir las palabras, eso pertenece al conocimiento, no es, pero tampoco irte hacia estos escritores escribieron de esta manera, por lo tanto voy a tratar de hablar sobre hacer un cuento fantástico, que el cuento fantástico su caracteriza es una perrera, bla, 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 bla. Todo eso no sirve de nada para escribir, se los juro, nada. Quizás saberlo y después olvidarlo, ¿no? Entonces ahí tener un pie en donde se conoce y un pie en donde no se conoce. Ese es el punto verdadero de creatividad máxima, porque constantemente estamos yendo hacia lo que no conocemos. Y eso es lo más grande, lo más difícil y lo más bonito en el arte. Así que la idea, junto con la música, es que el proceso consciente de pensar, uy, aquí tengo que escribir una coma, y aquí un punto y coma, y creo que aquí necesito introducir al personaje de esta manera, porque todo eso se aprenda profundamente y se olvide en el momento de crear, para que ya salga de una manera espontánea. De la misma manera que en el instrumento, cuando se improvisa, escucha en su cabeza y su cuerpo interpreta. Ya no hay un proceso de, a ver, aquí está hablando, no. ¿Sabes? Y eso, por supuesto, los más grandes músicos, pero a eso es importante saber dónde está la tierra prometida para saber hacia dónde tenemos que caminar. Y, y- y yo creo que ese es el más grande eh, premio que podemos aspirar como aspirantes en el arte, al verdaderamente poder tener un conocimiento tan sólido e interiorizado que ya lo podamos olvidar e ir directamente hacia la imagen, hacia el punto, hacia lo que queremos narrar, ver profundamente a nuestros personajes y a las energías que encarnan debajo de ellos, y ver el mensaje, ir explorando esas tierras imaginarias con la verdad que tienen de fondo. Por eso los grandes escritores, a pesar de que algún día morirán, porque nada es para siempre, no mueren, porque tocan esos puntos de energía en donde todos hemos sentido, todos nos hemos enamorado y sentido celos, y esas ganas de proteger y de destruir y de destruirnos, y eso cómo lo llevas hacia una historia. Más allá de sentarte, bueno, voy a escribir un cuento fantástico, por lo tanto tengo que pensar en un punto donde la realidad se irrumpa y entonces, no va por ahí. O sea, lo que está sintiendo y lo que quiere escribir te va a dar eso mismo su propia voz. Eso lo tocamos mucho más en el curso La escritura detrás del espejo. Con esto termino. Ojalá haya sido de inspiración para ustedes. Y un poco clarificando la idea de que no importa qué seas, no importa dónde estás. Van Gogh comenzó a pintar a los 28 años y no se metió a una escuela para aprender. Se me acercó al fenómeno de la pintura y a los 36 años y era un maestro reconocido a los 34 me parece, y era un maestro reconocido por sus coetáneos como Monet, Degas, etc. Todos decían, este hombre lo logró. ¿Cuál es su frase? Soy terco como una mula, soy artista. Porque realmente eso es lo que tenemos que hacer, una poco la actitud ante el estudio, ser tercos ante los fenómenos, ante lo que queremos crear. Por eso muchas veces en los talleres, cuando me pregunto, cuando sugiero, yo te sugiero que quites esto, que es una digresión de tu texto. Y hace poco Leonardo me decía, pero mira, viéndolo de esa perspectiva, ¿qué es lo que yo quería expresar? ¿Cómo lo ves? Yo le respondí, yo lo quitaría de todas maneras, pero si consideras tú que es sumamente importante, que lo quieres incorporar, encuentra la manera de hacerlo y demuéstralo. Y después tráenos, porque si lo logras, el aprendizaje va a ser mucho mayor a que si te quedas simplemente con mis palabras de no lo voy a... Ok, simplemente eso no funciona, lo quito. Más bien, encuentra la manera que eso funcione. Agárrate de los recursos que tengas a tu alrededor. Con esto termino, les mando un inmenso abrazo a todos. Recuerden suscribirse, comentar, darle el pulgar hacia arriba para mantenerse al tanto de los siguientes contenidos. Yo creo que el siguiente va a ser un taller, vamos a leer a André. Que bueno, ha sido un placer encontrarte y ver tus preguntas y tu participación. Gracias, André. Con gusto vamos a leer tus textos. Y bueno, a la par ya estaré, espero pronto de vuelta a mi casa y poder mejorar un poco la tecnología y la edición de los videos para que sea mucho más agradable la experiencia del canal en sí misma.
Sin más, me despido de todos ustedes y recuerden que esto es de cómo escribir el lugar correcto para las personas equivocadas. Hasta pronto.